Hola, soy Juan Camilo, el encargado de este maravilloso proyecto. Aquí vas a encontrar lo que yo considero las conversaciones más transformadoras, poderosas y sinceras que he tenido la oportunidad de presenciar. La intención de este espacio es sembrar una semilla de conciencia, transmitiendo toda nuestra experiencia de forma transparente, genuina y honesta. Hablamos de todo un poco, sin embargo el foco siempre está en conocer el lado más humano de quien nos acompaña, conectar con su esencia y aprender de su historia. Desde mi perspectiva, escuchar las anécdotas y el conocimiento de alguien más me permite abrir la mente a nuevas formas de ver la vida. Esto también me ayuda a descubrir en mí aspectos que desconocía. Espero que pueda hacer lo mismo por ti y brote esa semilla de transformación. Si esta conversación te dejó algo importante o inspirador, por favor, compártela. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos una vez más a este proyecto En Presencia Podcast. Este proyecto, pues la intención es obviamente dejar siempre la esencia de quien nos acompaña, y hoy tengo a alguien muy especial para mí. Estoy en un lugar pues a donde la vida me ha traído, y de esa manera pues quiero compartir este espacio, hacerlo importante y hacerlo que se note con alguien muy especial. Tengo que contarles de igual manera como la razón luego de el por qué estoy acá, que eso es supremamente importante y que nos ayuda de pronto a conectar en familia, porque tengo aparte de mi familia aquí. Quiero comentarles un poco acerca de él. Él es una persona, un hombre muy interesante, se tituló como ingeniero, dime si no me equivoco, luego si cualquier cosa por ahí. Estudió sociología, estudió en la Nacional y complementó sus estudios en la Universidad de los Andes. Entonces ha sido como una historia muy de contrastes. Ha criticado en parte de su vida el capitalismo y ahora vive en armonía con él. La vida siento que lo ha puesto en cargos de poder y al mismo tiempo lo ha sacado de lugares que pudieron llevarlo en contra de sus intereses sociales, apostándole en este caso el todo o nada a migrar a un país de un habla totalmente distinta, dedicando indudablemente su vida al estudio, que eso sí lo he notado muchísimo y ahora en conocerte es como que sobresale mucho, y al desarrollo de las ideas, conquistando proyectos personales. Eso sí, es como que tienes una idea, la bajas, es lo que siento. Tiene una mente enfocada y un corazón humilde, que eso creo que es de las cosas que más quiero resaltar. Por eso me siento un poco nervioso como al exponerme acá. Él es mi hermano, es Carlos, y nosotros llevamos un tiempo pues bastante sin hablar. Nos vimos una sola vez, creo que en mi vida, y al tener la oportunidad de viajar acá a Boston, pues he tenido la oportunidad de conocerlo un poco más a profundidad a él y a su familia, y ha sido para mí todo un placer. Así que pues Carlos, me encantaría que saludaras a las personas y que ven este proyecto desde donde sale. Bueno, hermanito, pues muchas gracias por brindarme esta oportunidad de dialogar y intercambiar contigo. A todos ustedes que están escuchando o que están viéndonos en este momento, un saludo muy cordial, fraterno, desde aquí, desde el norte, desde Boston, de los Estados Unidos, la tierra del capitalismo. A mí me parece como, o sea, de lo que te he podido conocer, yo no conocía mucho de Carlos. De pronto, para los que no saben, poner un poquito en contexto, nosotros nos vimos una sola vez en la vida, somos hermanos, medio hermanos, por parte de papá. Por ende, nuestras vidas han sido distintas de cada uno, y después de mucho tiempo nos dio la oportunidad de reconectar acá en Boston, por lo cual yo no sabía mucho acerca de él, no tenía mucha idea. Y ahora se me da la oportunidad de conocer muchas cosas y ver la profundidad de su vida. Lo admiro un montón por todas las cosas que he podido como aprender de él ahora y lo que me ha enseñado y la manera en la que él ve el mundo. Por eso sentí como la necesidad de grabar algo con él, de que aportara su visión y de que, pues obviamente, disponerlo desde un lugar de una persona que para mí siento que tiene que hacer parte de este proyecto. Siento que tu vida, desde lo que he podido conocer, ha sido muy de contraste. Como lo nombré al inicio, es como que has ido conociendo siempre como las dos caras de una moneda. En ese sentido de contrastes, me parece que la vida es algo completamente necesario, ¿sí?
pero a ti te ha puesto y te ha dispuesto en ese lugar. Te pone primero a, no sé, por ejemplo, en la Nacional, a estudiar lo que tuviste que estudiar en la Nacional, ¿sí? Sacar tu carrera adelante, y de repente te saca a los Andes. Para los que no saben, la Nacional y los Andes son una universidad en Colombia, son unas universidades, una es distrital y la otra es privada, pero son dos polos totalmente distintos. Entonces, me gustaría primero preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia de ver dos caras de una moneda totalmente distintas? Porque supongo que son personas totalmente distintas las que estudian en un lugar y en el otro. Bueno, hay una cosa que aclarar, y es que no es que yo haya salido de la Universidad Nacional de Colombia e inmediatamente me haya ido para la Universidad de los Andes, ¿no? Okay. O sea, en el medio de esas dos cosas hay una transición, hay un proceso, ¿sí? Y ese proceso es el que me lleva en algún momento a escoger los Andes como un lugar donde quiero hacer una maestría, ¿sí? Entonces, pues eso no es un cambio súbito, sino de cierta manera un contraste, sí, pero que viene producto de toda una historia. Entonces aquí lo más importante es que para aquellos que no conocen, la Universidad Nacional de Colombia quizás es como la Universidad de Buenos Aires en cierto sentido. Es una de las universidades más grandes de Latinoamérica, de las mejores también. Y es una universidad donde los estudiantes viven, donde los estudiantes aprenden, donde los estudiantes se enseñan a ser humanos. Y en esto me refiero a que uno va a estudiar, uno va a adquirir un título de médico, de sociólogo, de ingeniero civil, como es mi caso, o como otros, pero que la universidad brinda otras alternativas, otros espacios, tanto culturales como lúdicos, como de muchas otras cosas, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de simplemente conocer el mundo. Y no simplemente están estudiando o encerrados en un salón o aplicando fórmulas y aprendiendo y resolviendo, ¿no? Tienen un contacto con el mundo, con la sociedad. Entonces yo diría que ese paso por la Universidad Nacional me hizo más humano, me hizo hombre, me enseñó a enfrentar la vida, a conocer por qué había tantas injusticias, a conocer otras formas de pensamiento, a conocer a veces que dentro de diferentes movimientos sociales existían diferentes puntos de vista como, no sé, diversos, para no entrar en detalles de estos movimientos, pero diversos. Y aprender de cada uno de ellos, ¿no? Después de la Universidad Nacional, uno sale, o yo salgo, con una idea, y es que lo que quiero transformar en la sociedad, lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer práctico. No solamente no quiero ser un líder estudiantil en la universidad o un profesional que simplemente define muy bien lo que ocurre en la sociedad, lo que pasa, pero no es una persona capaz de transformarla, de hacerla. Entonces hay algo en la universidad que nosotros decimos es, hay que estudiar, sí, hay que luchar obviamente, pero también hay que transformar, o sea, pensamiento y acción. Es así como a finales de mi carrera, nosotros, un grupo de amigos y yo, creamos una fundación que se llamó Fundación Territorios para la Investigación y Acción Regional. Esa investigación pretendía llevar ingenieros, llevar doctores, llevar enfermeros a las zonas más en necesidad en las ciudades donde yo vivía, en este caso en el eje cafetero en Colombia. Entonces íbamos a los barrios y les enseñábamos a la gente, o construíamos con ellos más bien, íbamos a aprender de ellos, de esa comunidad, de las sabidurías populares, pero más que todo les brindábamos recursos para que construyéramos una granja, para que sembráramos en esas comunidades para sacar tomate, cebolla, pepino, qué sé yo, cosas como excusa para integrar a la gente y enseñar a la gente que en ese territorio pequeño y lleno de necesidades, ellos también podían producir algo más. Al mismo tiempo,
En esas comunidades también nosotros llegamos, hicimos diseño, hicimos análisis de suelos para construir cimentaciones de algunas viviendas. Les enseñamos a construir sistemas de drenaje para que ellos pudieran evacuar aquellas aguas sucias que tenían en algunas invasiones. Entonces, pues era un grupo de estudiantes soñador que quería cambiar la realidad del país, de la situación. Y que en cierto punto lo estaba haciendo. Obviamente, lo estábamos haciendo desde nuestra capacidad, desde nuestros recursos. En esa transición y en ese camino uno aprende. Uno se desilusiona, uno llora, uno ríe, uno muere un poco. Pero vive también en muchas otras dimensiones, uno conoce la realidad. Entonces, ese es ese camino en que uno aprende de esas cosas. Por ejemplo, como ingeniero civil, vemos que en ese momento se mira como las obras de infraestructura, digamos una carretera, digamos una vía, digamos un aeropuerto, muchas en sus dimensiones son construidas a espaldas de una comunidad, a espaldas de un pueblo, a espaldas de una ciudad, y no se construyen con ella. Entonces muchos de estos proyectos de infraestructura de un momento a otro comienzan a eliminar casas, desplazar gente. Y entonces vemos cómo podemos invitar a esa población de cierta manera a ser parte de esos planes, para que la misma población no lo rechace, sino que sea activamente participante y transforme y ayude a construir unos proyectos de infraestructura mucho más importantes que ayudan a cambiar su realidad, pero no excluyéndolos, ¿cierto? Entonces digamos que esa fundación sirve para esas cosas y nos enseña a nosotros, y ahí en adelante nos hacemos un poco conocer en la ciudad. El alcalde de la ciudad nos llama, algunas organizaciones sociales de la ciudad nos llaman y nos invitan a participar ya mucho más en serio, como en proyectos grandes de construcción de vivienda para gente desplazada por las lluvias, y participamos en muchas cosas donde hacemos verdaderamente un cambio social o ayudamos a que esos proyectos de infraestructura se adapten más y que la comunidad se beneficie más de ellos. En ese término de cosas, uno aprende que otras cosas son necesarias. O sea, cuando uno se educa como ingeniero, como alguien se educa como antropólogo, arquitecto, o sea, que en el camino, mientras va trabajando, se da cuenta que otras cosas son necesarias para seguir creciendo, ¿sí? En este caso yo me di cuenta que la sociología era muy importante para entender qué es lo que ocurría en la realidad del país, Pero perdóname que te interrumpa. Eso que tú estás diciendo es porque la sociología vino de un gusto que tú tenías interior, hacia una atracción que tenías hacia la sociología, o fue que alguien te influyó, fue que te dijeron, hey, ¿por qué no complementas tu estudio con esto? ¿De dónde vino ese interés? Esas cosas vienen desde el interior. Cuando uno está en una universidad y cuando uno está, primero que todo, como decía, la Universidad Nacional es una universidad donde encuentras todas las carreras, todas las cosas, de todo. Entonces uno charla con los médicos, charla con los agrónomos, charla con todo el mundo, entonces uno se comienza a interesarse. Aquellos que tienen una mejor lectura de la sociedad, de la economía, en la Universidad Nacional, en este momento, vienen a ser los sociólogos, los antropólogos, la gente que está con las ciencias humanas. Y nosotros los ingenieros somos los de los números, somos los nerds. Y nosotros no miramos eso, pero vemos que ellos dominan estos análisis. Sin embargo, ellos no tienen las herramientas para transformar. Ellos tienen las herramientas para saber qué ocurre, qué pasa, pero un sociólogo o un antropólogo lejos de una comunidad, sin herramientas técnicas o científicas, no pasará más allá de diagnosticar qué es lo que ocurre, pero nunca va a poder hacer algo fundamentalmente para transformar en términos reales como vivienda, drenajes o cosas de esto. Obviamente ellos son muy importantes, sí, pero cuando uno va en la realidad hay unas cosas que no se pueden transformar simplemente por una diagnosis. Entonces digamos que en ese momento me comencé a interesar mucho por las lecturas, por cómo se hace ese análisis social. Entonces pues le brindamos como en la parte de la ingeniería, cómo la ingeniería puede apoyar a ese proyecto social, cómo la ciencia puede apoyar a ese proyecto de transformación social, cómo la ciencia y la tecnología tienen que estar
al servicio de una comunidad que realmente lo necesita y no al servicio simplemente de una población minoritaria que busca el beneficio particular y privado de ellos. Entonces eso me inclina a mí, ese análisis, a aprender un poco más. Entonces digamos que en mi tiempo se abre un programa de sociología y un grupo de ingenieros, arquitectos y otras personas, otros estudiantes nos matriculamos en ese programa cuando yo estaba finalizando ingeniería civil. Y somos aceptados, somos nombrados, somos los primeros que bajamos ese programa y en el tiempo que estuve, nunca me gradué de ese programa, porque yo me gradué primero de ingeniero, pero digamos que avancé como que 6, 7 semestres y tomé materias muy importantes que fueron una maravilla. O sea, pasar de números, de análisis, de cálculos, de números básicamente, a analizar filósofos, a analizar el porqué, a analizar cosas económicas, a leer autores que habían cambiado la historia de la humanidad. Ahora que simplemente nos cambió la vida. Ok, ahora que me dices acerca de estudiar filósofos y de la influencia que tuvieron en ti, ¿qué pensamiento, qué nivel de pensamiento tuviste al estudiarlos a ellos y al saber o integrar que no solamente es tener las ideas o hablar de las ideas, sino llevar a cabo lo que sabes, lo que aprendes? Porque tú eres muy, o sea, algo que he podido ver en este tiempo que he compartido contigo es que tú siempre repites mucho. Hay que estudiar, pero al mismo tiempo hay que actuar. O sea, es cómo tú llevas todas esas ideas a cabo. Entonces, en la influencia que tú tuviste filosóficamente, ¿qué te marcó ahí? ¿Qué hubo, qué pudo generarte a ti, abrirte las puertas para empezar a pensar o actuar de manera distinta? Porque supongo que eso, pues obviamente hizo que empezaras a ver el mundo distinto. Pues yo no definiría como un grupo o X o Y filósofo, pero sí como unas acciones que yo he visto en el tiempo entre mucha gente que han cambiado el mundo. Por ejemplo, si nos vamos a analizar a Jesucristo, yo lo veo como una persona, como uno de los primeros personas que quisieron transformar el mundo. Algunos lo vemos de un poco de una manera revolucionaria, quiso cambiar el status quo de ese momento histórico que estaba viviendo donde él vivía, en el Middle East, y él lo hizo con la palabra, pero con las acciones, y esto transformó muchas cosas en el mundo, ¿sí? Entonces alguien que hablaba pero hacía, mientras que nosotros lo comparamos con de pronto otras cosas y otros, vamos al extremo, me perdonarán, pero pasar de Jesucristo como un político, ¿cierto? Pero igual es una muy buena comparación y es algo que siento que de igual manera las personas que escuchan este tipo de contenido, al menos el que yo estoy tratando como de poner al servicio, tiene en cuenta eso que dices, o sea, sabe, está un poco más enterada con respecto a decir, hey, Jesucristo fue algo más que lo que nosotros pensamos que es, o sea, basado solamente en la religión. Entonces la postulación que tú pones ahora de él me parece muy acertada y me gusta que realmente lo propongas ahora. Entonces, es como un político. No quiero decir que todos los políticos sean malos. Yo me catalogo como una persona que le gusta la política. La política. Pero hay unos que son politiqueros. Entonces, hay gente que habla y promete cosas donde es imposible prometerlas, simplemente manipula a la gente. Entonces, ahí es donde veo esa diferencia entre pensamiento y acción. Hay un grupo que me llama a mí mucho la atención, que es un grupo de sacerdotes en el año 1968, que se llama el grupo Golconda. Es un grupo de sacerdotes cristianos que se reúnen y crean como un pensamiento entre la religión católica. Yo veo que muchos de esos sacerdotes se van para Nicaragua, se van para El Salvador, se van para Colombia y muchas partes, y quieren cambiar la sociedad con las ideas de Cristo, quieren hacer que las cosas cambien y ayudan a movilizar a la gente, si es necesario hablan en favor de ellos, y yo veo que esta gente entrega su vida, transforma sociedades. Entonces, digamos que eso es un ejemplo. Hay muchos, obviamente, y me refiero a estos porque, no sé, quizás
son las cosas que más me han tocado al ver yo eso, ¿no? Conocí sacerdotes en mi universidad, una universidad laica, pero los sacerdotes tenían su iglesia en la universidad y algunos de ellos, yo me comunicaba con ellos charlando temas de vida. Y esta gente se metía a las marchas con nosotros cuando estábamos peleando, por ejemplo, por que el gobierno no quitara las residencias estudiantiles, o que no quitara los restaurantes escolares. Y esta gente marchaba con nosotros, los veía ahí con nosotros, y yo los veía distintos. Alguna vez tengo una experiencia. Yo no soy una persona totalmente religiosa, quiero aclarar. Me gusta y creo en Dios y estas cosas, y soy espiritual, me catalogo. Pero sí hago un comentario. Una vez tuve la oportunidad, bueno, yo iba a misas porque la sociedad colombiana es católica en su mayoría. Entonces, y en los barrios populares la gente va a misas, ¿no? Entonces yo iba a las misas, ¿no? Uh-huh. Alguna vez voy a unas misas y todos le dicen en la parte de la homilía a la gente: tranquilos, un nuevo mundo va a venir, hay que estar calmados, cuidado con esos diablos hay que estar calmados, hay que ofrendar a Dios, paz y amor, todo este discurso que puede venir en una homilía, un análisis de la Biblia en el respectivo momento. Pero tuve la oportunidad de estar en un barrio popular como también en un barrio de clase alta. Clase más alta, sí. Entonces yo iba a los de clase alta por algunos amigos y, en fin, a esas misas, y eran totalmente distintas. Eran unas misas enfocadas a cuidado con los demonios de los sindicatos, cuidado con esa gente que está malversando, que está metiéndole demonios a otras personas que quieren acabar con nuestras riquezas. Entonces, para una persona que tiene 12 dedos de frente, escucha los discursos, uno dice: aquí está pasando algo. Pasa algo, sí. Aquí ocurre algo. Entonces, pues digamos que son esas cosas las que me motivan a mí a leer, a estudiar, a no comer entero, a no comer simplemente. Mi abuelita decía un dicho, decía: hay que escuchar la misa, a los curas hay que escuchar la misa, pero no darle la espalda. Entonces, no sé, es como el tema de que no hay que comer entero, hay que leer y hay que analizar por nosotros mismos. Por ejemplo, en un tiempo de hoy que lo que está en TikTok, lo que está en Facebook, lo que está en los programas de televisión, analícenlo. Nunca lo tomen por cierto. Entonces yo no sé si fue la ciencia, aquí está la ciencia, que me enseñó a buscar la verdad por mí mismo. Uh-huh. Entonces cuando yo hacía un laboratorio de física, o hacía un laboratorio de química, o hacía un laboratorio de esto, siempre yo buscaba: estas son las variables que mueven estos elementos, que puedo modificar para generar esta otra acción. Entonces digo que yo practiqué eso mucho como en el pensamiento social. Entonces, yo simplemente es: ¿cuál es la causa de esto? ¿Cuál es la causa de lo otro? Si este autor dice esto, este autor, ¿por qué lo contradice? Entonces me buscó indagar, simplemente. Entonces yo digo que esas cosas son las que me llevaron a un libro, me llevaron a otro. Autores argentinos, autores de... no sé. En fin. Pero te han hecho pensar que eso es como lo que simplemente, sí, que nos hacían pensar y mirar como otras realidades, pero ahora también como buscando un sustento o una validación a nuestros planteamientos. Entonces, son todas las cosas las que pasan en un mundo y uno lo aplica y uno hace y en fin. Eso me lleva en un tiempo, cuando salgo yo de la universidad de esos barrios, me lleva a trabajar con indígenas y campesinos del sur de Colombia. Y veo otra realidad distinta, otro país. ¿Qué estabas tratando? Perdóname la pregunta, pero creo que tiene relación con lo que me dices. ¿Qué estabas buscando con eso que acabas de decir? Porque un libro, me cuentas que un libro te lleva a otro. Eso que estabas investigando a través de descubrir la verdad, que es lo que quieres descubrir. Por eso te vas un poco más a la ciencia después de escuchar la religión y a trabajar ahora con los indígenas. Pero detrás de eso hay una búsqueda. ¿Qué es lo que estabas buscando? No idea. No sé qué estaba buscando. Yo simplemente estaba haciendo lo que me hacía vibrar, lo que me hacía sentir que había un motivo en la vida. Por ejemplo, en ese instante, cuando yo me gradúo de la universidad, estoy saliendo de la universidad, muchos de los amigos míos aplican de inmediato a esa universidad de los Andes que usted mencionó. Okay. Aplican de inmediato y muchos de ellos son admitidos de una con becas y todas estas cosas, ¿sí? Entonces yo decía para mí mismo: yo quiero aplicar de inmediato, pero no, yo quiero tener mucha más experiencia.
quiero tener más elementos para yo saber qué maestría voy a escoger, para saber tener mucho más elementos y quiero tener más experiencia. Entonces, yo hay que buscar la experiencia. Yo decía, nosotros aquí en la universidad tenemos muchas oportunidades de hacer muchas cosas. He tenido prácticas en comunidades, en empresas, esto y lo otro, pero yo buscaba algo más real. Entonces yo buscaba como tener el conocimiento por mí, obtener el conocimiento por mí mismo y no a través de simplemente un libro. Entonces, cuando yo leía que había familias y comunidades con estas cosas, pues eso es lo que yo sentía y veía en mi ciudad. Pero tenía un territorio al sur de Colombia que era totalmente desprotegido, donde había una violencia armada terrible, donde habían campesinos totalmente desprotegidos y comunidades indígenas totalmente rechazadas por el sistema, por la sociedad. Yo decía, allá sería interesante. Y las cosas se dieron y un amigo mío fue elegido como uno de los líderes de esa área como alcalde y él me invitó a trabajar allá y me fui con él. Pero entonces en ese tema es que estaba buscando, ser consecuente de lo que yo quería y buscar experiencias, transformar. Entonces fuimos allá a esa parte del territorio y conocí otro país, otra realidad, otros fenómenos, otras influencias, otras causas, otros motivantes, otras acciones. Y me volví quizás un poco más sensible ante esas situaciones. Ahí conocí mucha gente que venía del exterior, gente que venía de Suiza, gente que venía de Canadá, gente que venía de Francia, a vivir y sentir las comunidades, y vi que había otra gente en el mundo que también tenía problemas, que también querían colaborar. Yo cuando estuve en la universidad tuve la oportunidad de viajar también a otros países y ver otras realidades. Entonces digamos que todo ese montón de cosas, amistades y gente me hacen querer buscar más respuestas. Yo termino mis proyectos en esa área donde te digo yo, que en el área de tierra adentro, donde trabajaba yo en Colombia. Uno de los alcaldes que cuando yo era estudiante me conoció y sabía que yo era uno de los líderes de la universidad, pero al mismo tiempo que yo ayudaba a transformar la sociedad de una manera positiva. Por esa época me llama donde yo estaba trabajando y me dice que estoy haciendo. Entonces yo le digo, voy para Bogotá, estoy pensando hacer una maestría, y voy para allá y me dijo, véngase para acá que le tengo una propuesta interesante. En ese instante yo ya quería irme a Bogotá a buscar una maestría en la Universidad Nacional. Yo quería volver a la Universidad Nacional a estudiar algo, porque en esas comunidades aprendí que yo necesitaba hacer más cosas con mis manos. A pesar de que yo hablaba de acción y pensamiento, veía que yo sabía mucho de números, que sabía mucho de ciencias, pero mis manos no eran capaces de hacer nada. Entonces yo veía que los campesinos cortaban la aguada, construían puentes, pero mis manos, yo era un ingeniero, simplemente sabía hacer cálculos, pero ellos sabían hacer cosas con sus manos. Entonces en ese momento en el Cauca quería aprender yo más de construcción civil, y me fui a la Universidad del Cauca a hacer una especialización en construcción para aprender eso, para saber eso. Digamos que ahí me hice más experto en algunos temas de ingeniería y terminé en Bogotá con el tiempo, y en Bogotá me fui a estudiar, supuestamente llegué a estudiar allá, y me llama esta persona y me invita a trabajar en su gobierno y a construirles unos proyectos de ingeniería. En ese momento yo he pasado a la Universidad Nacional a una maestría y pasé a la Universidad de los Andes a otra maestría. Me presenté a las dos mejores universidades del país. Y le digo a esta persona que yo admiro mucho, llega a ser ministro de Transporte en Colombia, y le digo a él, Germán, he pasado a la Universidad Nacional, he pasado a la Universidad de los Andes. ¿Usted qué me sugiere? Y me da una respuesta como una persona de empresas, de negocios, como un líder político del país. Muy sencilla: Carlos, usted es un hombre de la Universidad Nacional de Colombia y usted representa lo que ha sido esa universidad, un hombre que transforma, cambia, pero usted necesita saber qué es una empresa, usted necesita saber cómo se mueve el capital, usted necesita, vaya y cambie esa dinámica y métase a la Universidad de los Andes, que es donde hay otra visión del mundo. Y digamos que yo eso lo acepto y yo tiene toda la razón. Yo necesito cambiar mi background, cambiar mi ambiente, y paso a la Universidad de los Andes y veo otro mundo. Entonces, como tú dices, lo primero que noto yo al entrar a la Universidad de los Andes, y aquí estamos yo creo que dando respuesta a la primera pregunta que tú me hiciste en un momento, ¿cuál fue ese contraste?
Yo soy Carlos Velázquez, una persona que somos trigueños, nuestras mamás y nuestras hermanas son totalmente blancas. Y se extrañarán por qué hablo de colores en este momento, pero cuando uno lleva viviendo aquí en los Estados Unidos más de 10 años, aquí le meten y uno ve que nos tratan diferente o se ve diferencia por los colores y las cosas. Entonces, ¿a qué voy con el cuento? Que en los Andes, cuando yo entro a la Universidad de los Andes, me siento, como dicen en Colombia, como mosco en leche. Y es literal. Literal, sí. Y es literal, porque yo soy trigueñito y parezco con puros gringos. Todos monos, ojiazules, blancos. Y para mí es extraño. No lo noto yo sé que me siento extraño, pero se me va a mi mente a pensar. Después ya busco los resultados y busco qué es lo que ha pasado acá. Pero en términos de eso, no de los colores ni las diferencias, es como cada uno, esta gente, vas a estudiar. En la Universidad Nacional, por ejemplo, todos íbamos a estudiar, sí, obviamente, unos con unas énfasis en algo diferente, otros con otras perspectivas. Como digo, yo era entre un grupo de estudiantes que pensábamos que había que estudiar y estudiar y luchar al mismo tiempo y querer transformar, pero había gente también en la universidad que se la pasaba charlando y analizando la sociedad por 15 o 50 años, Claro, y pues yo no era uno de esos, que quería simplemente vivir la universidad y vivir y simplemente hablar y nunca graduarme. No, yo quería graduarme inmediato y salir a cambiar el país. Entonces, en los Andes, ¿qué encuentro yo? Gente que vas a estudiar a lo suyo. Son gente que va a hablar 3, 4, 5 idiomas. Gente que van a... En ese momento yo solamente hablaba español. En ese momento, gente que se va para un fin de semana a París, un fin de semana a Europa, un fin de semana a los Estados Unidos. Yo no podía hacer eso a pesar de que ya tenía una condición diferente. Entonces, gente que trasnocha, que estudia. En la Nacional también, obvio, pero en los Andes es como que esta gente tiene de todo, pero al mismo tiempo se preocupan por ser los primeros. Entonces son como cosas que me tocan a mí y veo gente muy interesante, muy bonita, algunos, y digo que aprendo yo de economía, aprendo yo de negocios en cierta manera, aprendo de finanzas, aprendo de cómo ver el mundo en otra perspectiva, y eso me da una enseñanza a mí tremenda que me lleva en el futuro. Cuando ya me gradúo, me lleva a mí a trabajar directamente con el Ministerio de Transporte en Colombia y a manejar proyectos de infraestructura importantes en Colombia, como la construcción de autopistas en el modo de concesiones. Entonces, cuando llego yo ahí y trabajo con todo este montón de cosas gigantes, estoy buscando lo mismo: cómo ayudo a las comunidades, de qué manera puedo transformar el status quo. Pero perdóname, ese cambio que tú hiciste ahora, ese cambio generó, fue como un trampolín para que te empezaras a tomar proyectos más en serio, por decirlo así. Yo creo que nada es un trampolín como tal, sino que es que simplemente uno va teniendo más experiencia. Y en la medida que la persona va teniendo más experiencia, más interacción con otras cosas, entonces tiene la posibilidad de manejar cosas de mayor envergadura. Y en ese sentido, si mi alma o mi pensamiento o eso que yo he buscado sería como, o ha sido quizás como buscar cosas que me permitan tener una oportunidad de transformar cosas de gran envergadura y no simplemente, o sea, en vez de ayudarle a un granjero, ayudarle a un campesino, ayudarle a un indígena en su tierra, ¿por qué no ayudarle a 100 o a 200 o a 300 o a toda una ciudad? Wow, sí. Cuando yo sé que son problemas estructurales los que hacen que un país o una región no tenga determinados recursos. Entonces, pues si yo tengo la oportunidad no de manejar simplemente una localidad, pero tengo la oportunidad de ingerir en lo que es el manejo de todo un país, lo voy a hacer. Y eso para mí sí fue una oportunidad. Entonces de pronto dices un trampolín quizás, pero nunca lo vi como un trampolín, simplemente
uno avanza, tiene más conocimiento y pues ya al ver lo que la gente, lo que uno hace y todas las cosas, pues uno genera credibilidad y lo invitan a otros espacios de poder donde uno puede tener mayor injerencia. No me invitan por el poder para mayor injerencia, me invitan simplemente como una persona que, usted analiza bien, usted me ayuda a hacer esto, pero nunca pensaron que de pronto quizás yo iba a estar más a estar más metido en las cosas y termino, por ejemplo, como haciendo unas concesiones que estábamos haciendo nosotros en Colombia, construyendo las autopistas que estábamos haciendo. Me encuentro, por ejemplo, con un grupo de hecho, gente de dinero, haciendo paro en una vía porque tenían un peaje y las personas tenían que pagar, a pesar de que tuvieran dinero, estas personas que tenían que ir a la ciudad pagaban peaje, volvían de la ciudad a descansar, pagaban peaje. Entonces, y había una comunidad así de escasos recursos cerca que también les tocaba hacer lo mismo. Entonces, pues era como la injusticia de esas cosas y yo termino dirimiendo esos problemas y estableciendo como unas soluciones para las comunidades y digamos que son un éxito en su tiempo. Entonces, pues como que permiten que el ingeniero, la persona que está dirigiendo o el gerente de ese proyecto, el que administra ese proyecto, tengo la oportunidad de conocer las comunidades, la gente, siento sus problemas y al yo administrar, al saber de mis cosas, pues tengo la oportunidad también, vamos a modificar el peaje, creemos unas tarifas diferenciales o cambiemos la ubicación. Hay ingenieros y hay otro grupo de gente que simplemente lo que hace es enviar a la policía y arrestarlos a todos y ya. Yo no era en ese estilo, simplemente les decía, camine, vamos a negociar, camine, miremos cuál es el problema de ustedes, qué es lo que ocurre y busquemos en conjunto una solución. Quizás ese ha sido mi estilo y quizás ha hecho, y eso fue un éxito en ese momento. ¿Sientes que la injusticia ha sido algo que te ha motivado a hacer lo que has hecho? El Totalmente. Vivirla, el experimentarla, el verla. ¿A través de qué ha sido? ¿Has vivido las injusticias? ¿Las has experimentado? ¿Qué es lo que más te ha movido a hacer lo que has hecho? Es un sentimiento interno. Es algo que no sé por qué, pero se me viene una imagen a mi mente en este momento. Estoy yo, mi abuelo está gravemente enfermo en un hospital en Pereira, Colombia, y yo estoy afuera haciendo una fila con una tía y mamá para poderlo ver. Y sale el vigilante y comienza, yo en ese momento estoy en la universidad, estoy terminando, y entonces sale un vigilante de una manera grosera y comienza a tratar a todo el mundo mal. Yo recuerdo que en ese momento me dio a mí una ira tan tremenda y yo no recuerdo las palabras que le dije a ese señor vigilante, pero lo puse en su sitio de una manera muy educada y todo el mundo me felicitó y dijo, muchas gracias porque usted habló por nosotros. Y ese señor se quedó totalmente callado, no quedó sin palabras. ¿Por qué no recuerdo eso? No sé, pero estamos analizando lo mismo, injusticias. Claro. Una persona cuando aprovecha su poder para desprestigiar, para acabar, para atropellar, para eliminar a otros. Entonces digamos que quizás ha sido el motivo tanto como en un aspecto como una sala de emergencias o en la entrada a un hospital, o simplemente algo en una alcaldía, en una calle, o en una universidad, un profesor con los estudiantes, o un grupo de muchachos contra una niña, qué sé yo, o sea, injusticias. Yo creo que esa ha sido una de las cosas que a mí no me gusta y no soporto ver y que me llaman a mí a querer hacer parte de la solución y no parte de un problema. ¿Sí? Wow. Yo creo que eso es lo que yo he mirado y lo que he buscado, quizás ha sido uno de los motivantes que me mueven. Dentro de eso que tú mencionas ahora, ¿cuánta influencia crees que tenemos nosotros? ¿En cuánta influencia crees que no podemos tener al respecto de los cambios? No entiendo, ¿cómo así? ¿Cuánta influencia? ¿Cuánta influencia tú tienes para poder realizar un cambio? Influencia. Sí, o sea, ¿cuánto tú ves en este momento una injusticia y tú tienes el poder de hacer algo al respecto? ¿Sí?
¿cuánto crees que nosotros tenemos el poder de cambiar esas cosas y cuánto no? O sea, ¿tenemos el poder en su totalidad de cambiarlo o hay cosas que se nos pueden salir de las manos y que le dejamos eso? Depende de los niveles, ¿sí? Es una respuesta sencilla y difícil al mismo tiempo, diría yo, es nosotros podemos cambiar lo que queramos. Todo depende de nosotros mismos. Sí podemos cambiarlo, sí podemos transformarlo, ¿sí? Entonces ya quedaría es a qué nivel, ¿sí? ¿A qué niveles? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? Estamos descontentos con un país, estamos descontentos con un alcalde, como comunidades y cosas de estas, sí podemos cambiarlos, obviamente, pero eso necesita todo un movimiento social, de todo movimiento, de toda una infraestructura, de toda una campaña. Pero sí hay algo que veo yo mucho más individual, y es que la gente, como individuos, tienen que sentirse que son agentes de cambio. Entonces, hay personas que simplemente se dedican a trabajar y trabajar y trabajar, se dejan humillar y humillar y humillar. Válido. No tengo nada contra esas personas. Me parece injusto lo que hacen contra ellas, pero yo sí diría a esas personas que tienen que buscar la dignidad. Tienen que hacerse, tienen que mirar más allá, pero entonces ahí entramos a analizar nosotros niveles de educación, niveles de conciencia. Bueno, eso ya es otro tema, pero el tema es, en general, es sí podemos influenciar, y el lugar donde se encuentre cada ser humano es un lugar que nosotros a nuestro alrededor podemos transformar a nuestra manera. Yo desde un punto de vista global diría, toda la sociedad puede transformarse, obvio, pero como individuos, el lugar donde estemos y lo que hagamos, podemos brindar acciones que transformen esa realidad. Entonces, si yo tengo un poder, si estoy como alcalde, si estoy como gobernador, si estoy como presidente, si estoy como miembro de un parlamento, si estoy como organizador social o simplemente una ama de casa, yo tengo la oportunidad de cambiar mi alrededor. Entonces, pues el cambio sí lo podemos hacer. Y hay cambios más duros, obvio, que requieren más trabajo, pero sí se puede cambiar todo, totalmente. Con respecto a eso que dices, pues me gustaría comentar aquí algo. He tenido la oportunidad de vivir como estos días contigo y hemos compartido casi un mes, y creo que obviamente siento que tienes un enfoque muy bueno y que impulsa siempre al progreso de cada persona, del individuo, de la sociedad, y eso me parece maravilloso. Sin embargo, me causa la curiosidad algo que te pregunté en algún momento y no tuve respuesta en ese momento, pero es ¿qué hace un ingeniero como tú poniendo saumerio en la casa? Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Entonces, desde ese lugar he conocido una parte de ti que no pensaba, ¿sabes? Y eso me gustaría también como dejarlo aquí, porque hace parte del contraste, porque hace parte de esas cosas. Digamos que uno puede, para responder eso, te digo yo, he vivido, ¿sí? He vivido con muchas personas, he tenido experiencias con muchas comunidades, he estudiado, y digamos que la ciencia da soluciones a las necesidades que tenemos de una manera práctica, que podemos transformar las cosas materiales, nos da un método para analizar qué es lo que ocurre y buscar una respuesta. Pero no todo lo puede resolver la ciencia. ¿Sí? Uh-huh. Entonces hay cosas, por ejemplo, que la ciencia que todavía son un misterio, ¿no? Digamos que yo tuve la oportunidad, cuando trabajaba con los indígenas en el Cauca, en Colombia, de ver cómo curaban a niños y familias a partir de cantos, a partir de saumerios, uh-huh, y a partir de cosas.
sería muy interesante que científicos, me imagino que habrán científicos que estén investigando este tipo de fenómenos, pero uno podría decir influencia colectiva, poder de la planta que están usando, poder del alcohol que utilizan, poder de la palabra y el ritmo que utilizan su voz para curar una enfermedad, no sé. Histeria colectiva de pronto, no sé. Pero he visto cosas que no tienen, que no tienen, para mí, quizás para otras personas, pero para lo que yo conozco no tienen explicación. Entonces digamos que al mismo ¿Y prefieres tiempo, dejarlas ahí como en ese lugar? no dejarlas ahí, conocer más. Ok. Entonces sí me llama la atención de que existen, de que se dan. Por ejemplo, cuando niño, yo sentí cosas en mi casa que en algún momento no tienen explicación, como que movían las sillas, que movían esto y lo otro. Ok. No había explicación. Cuando la casa se encontraba totalmente sola, no había ninguna explicación de tipo científico para que eso sucediera. ¿Sí? He visto otro tipo de cosas como, no sé, como estrellas que no tienen un movimiento lineal, sino que algunas hacían un movimiento de un lado para otro, y yo, ¿qué es esto? Y pues en drogas no he estado. entonces eso he estado muy racional como para saber esas cosas. Entonces, los saumerios simplemente yo creo en energías. Ok. Yo Sí, creo- al principio dijiste que te consideras no religioso, sino espiritual. Exactamente, creo en las energías, creo en auras, creo en ese tipo de cosas, pero desde la ciencia, siempre basado en la ciencia. Sí, entonces digamos que cuando pongo un saumerio en mi casa me hace sentir a mí más tranquilo, más relajado. Si eso ayuda de cierta manera a eliminar alguna energía que yo considero negativa o una energía que yo no considero adecuada, pero simplemente por poner un saumerio en mi casa se va a sentir más agradable, simplemente lo hago. Y lo hemos hecho. Entonces tengo en mi escritorio, tengo una vela cuando yo estudio. ¿Por qué? No sé, nunca he leído nada de eso, simplemente recuerdo que una vez una señora muy bella que conocí me dijo, Carlos, cuando quieras concentrarte, pon una vela y enciéndala. Y lo hice, puede ser por sugestión, por alguna cosa, y siempre ayuda. pongo una vela para concentrarme, ¿no? Ok. Científicamente, ¿qué hace? No tengo idea, pero no me afecta y me parece bonito y me parece natural y me parece bello. Entonces lo hago. Entonces, ¿qué hace un ingeniero haciendo las cosas? Simplemente es que soy una persona que no soy cuadriculada y que mi pensamiento, y que soy una persona amplia y acepto otro tipo de realidades y soy consciente que la ciencia tiene mucho por descubrir y que hay cosas internas dentro del humano, en el alma, en el pensamiento, que hay que buscarlas más al interior y hay respuestas. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que me ha pasado a mí en los últimos años, a veces yo sufro de tristezas, ¿sí? O depresión, que llaman algunos, pero no creo que sea depresión totalmente. Pero la solución que me han brindado a mí los psicólogos con los que he hablado aquí en los Estados Unidos, cuando tengo así problemas y voy donde ellos y buscando como una solución, porque Igual es normal, todos tendríamos que hacerlo. Entonces, después de la tercera o cuarta sesión, vaya, tome pastas. Y yo me he negado a eso, no porque no crea las pastas, creo en las pastas y me las tomo si me toca, como último recurso lo hago, pero para este tipo de cosas yo dije, no es una respuesta para mí en las pastas. ¿En qué he encontrado ayuda yo? En el deporte. Al salir yo ya he corrido una maratón, voy para mi segunda maratón, corro cada vez que puedo, todos los días. Este ejercicio me ha dado una tranquilidad tremenda. El meditar me ha dado otra tranquilidad. Entonces digamos que todas esas cosas, esas depresiones y esas tristezas que me dan en el pasado, sí siguen pasando, sí, pero totalmente esporádicas. Entonces he buscado una solución, he encontrado una solución por mí mismo, con cosas simplemente prácticas como el deporte o como una meditación, ¿sí? Entonces pues hay cosas que nos pueden ayudar y cuando estoy meditando, el oler una vela, el mirar una luz facilita
¿por qué no? No estoy totalmente negando absolutamente nada, sino que me encanta y lo hago. Y eso hace también mucho más interesante tu camino, porque realmente la carrera profesional que tienes tan vasta y tan amplia y todo lo que te queda, yo te lo he dicho en las conversaciones y siento que es fundamental llevar de la mano siempre esa conexión interior, que creo que intuitivamente lo has ido haciendo, el hecho de practicar meditación, el hecho de ponerte un incienso, un aroma, un saumerio, encender una vela, son prácticas que uno tiene y a veces necesita hacerlo, ¿sí? Entonces me parece muy bonito que tú llevas la ciencia y llevas como tu ámbito profesional de la mano con eso, porque eso genera también integridad y hace que tú pues seas, para mí, por lo menos digamos desde yo lo veo, un buen ejemplo a seguir, un ejemplo para muchos. Entonces me gustaba como expresar o poner aquí sobre la mesa como tu afinidad espiritual, porque para mí fue toda una sorpresa. Y yo siento que hay muchas personas que de pronto también están escuchando esto, que conocen a ciertas personas en su camino profesional también que son muy cerradas al tema espiritual y son muy cerradas a las energías, a lo que sea que quieran creer, y es como en eso cero, lo rechazan totalmente. Pero el ver que tú tienes ese camino como también abierto y desde una manera muy centrada, como tranquilo, paso a paso, descubriendo lo que para ti va teniendo sentido y razón desde la ciencia, pues abre una puerta muy grande para todos aquellos que quieren también empezar a experimentar un poco más desde ese lugar. Supongo yo, alguien que también sea ingeniero, que estudie algún tipo de ciencias exactas también y como que sea muy estructurado, pues de pronto puede ver un ejemplo también en ti y decir, ¿por qué no? Son cosas que me llaman la atención, pero uno muchas veces se niega a eso por simplemente el hecho de que, no sé, la sociedad o el ámbito en el que estoy no lo permite. Como el ámbito en el que estoy, en el que me muevo profesionalmente, no le gusta eso o no lo permite, no me va a permitir crecer, entonces lo rechazo. Pero dejas de lado una parte tuya, estás dejando de lado obviamente esa parte interior. Es lo que en este momento como que en ti veo que no es así, que obviamente tienes una visión mucho más amplia, mucho más holística. Y me gustaría como preguntarte si tú, digamos, ¿qué sientes que puedes decirle a personas que en este momento de pronto tienen esos caminos? Primero, que de pronto tienen muchos sueños o quieren llevar a cabo sueños, pero no han podido, no han llegado a saber cómo materializarlos. Tienen muchas ideas de cambio, quieren hacer cosas, pero no han podido llevarlas a cabo. Y en segundo lugar, de pronto pueden tener esa intuición de algo más hay que yo no sé, energéticamente hablando, que no, para mí pues en ese momento digamos como que es una intuición, pero en mi entorno siento que lo rechazan. Entonces, ¿qué podrías decirle desde esos dos lugares a una persona que te esté escuchando o que sean dos? ¿Qué aportarías tú a eso? Es complicado uno llegar y plantear como consejos y como cosas de estas, pero digamos que, o sea, primero que todo, somos individuos, ¿sí? Y como individuos somos totalmente mundos diferentes y experiencias totalmente diferentes. Las cosas que han trabajado para mí probablemente no trabajen para otra persona, ¿sí? Lo que yo puedo decir desde mi experiencia personal es que las cosas se me han vendido simplemente dando y pasando conforme yo busco las cosas que yo quiero. Entonces, en otras palabras, es simplemente buscar lo que a uno lo motiva y lo que a uno lo hace ser más humano, ¿sí? Cuando yo buscaba en la universidad, cuando yo buscaba en mis cosas, es buscar lo que yo quiero. ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué me motiva? Si estamos hablando de estudio, ¿qué me motiva a mí? ¿Qué hago yo que me haga sentir bien? ¿Sabe una cosa? Hay una cosa que un jefe mío me decía a mí, hablando de escritos y hablando, yo alguna vez trabajé con algo que se llama sistemas de calidad, una vaina que se llama ISO 9000. Entonces nosotros buscábamos, estaba estudiante y yo estábamos buscando certificar empresas de ingeniería en este sistema de calidad. Y él me decía, Carlos, escribe este manual y deja de escribirlo cuando tú lo leas y te sientas bien contigo mismo. Y yo, ¿cómo así? Sí, hazlo como tú crees, y lo lees otra vez, y si eso te hace sentir bien es porque ya está correcto.
Wow. Fue chistoso y cuando yo hacía mis manuales, Carlos, esto representa lo que tú creas. Y era mi jefe. Yo sí, esto representa sí, estoy totalmente confidente con esto. Él lo leía, maravilloso, está excelente. Cámbiale esta cosa, perfecto. Entonces, no sé, fue alguna experiencia pequeña, pero digamos que es hacer las cosas que uno quiere, lo que uno lo motiva, lo que uno siente. Y siguiendo esas cosas, independientemente de la situación económica, independientemente de la situación social en que se encuentre, de las premuras, de los problemas, de las cosas, es buscar eso. Y siempre saber que muchas veces no tenemos las respuestas, no hay respuestas, pero simplemente es buscar y seguir como obstinados en lo que queremos. A mucha gente yo le digo, yo charlaba con una niña de origen vietnamís hace 2 días, y bueno, no es la primera vez que yo lo digo a ella, pero se le decía a mucha gente. Ella me decía, es que estoy buscando una carrera que me dé plata, y siendo una niña hermosa e inteligente, yo le decía a ella, nunca vaya a estudiar una cosa por plata, porque ahí es donde uno encuentra las decepciones. Cuando mucha gente llega y simplemente hace las cosas por dinero, es mucha gente que hace las cosas vacías, pero si uno lucha por los sueños, si uno lucha por lo que uno quiere, las otras cosas van viniendo detrás. Es algo sencillo, no es sencillo para nada, es sencillo decirlo, que es lo que quiero decir, es sencillo decirlo, es otra cosa hacerlo. Para mí me ha costado lágrimas, me ha costado pesares, me ha costado muchas cosas, pero decepciones, pero digamos que todo hasta ahora ha sido como buscando lo que yo quiero. Y me he arrepentido muchas veces. Dicen que ahora no se puede arrepentir, pero muchas veces he tomado decisiones con la razón y no con mi interior, y esas razones hoy me las cuestiono. Entonces digo yo que es seguir lo que uno tiene adentro y lo que uno quiere hacer e ir por eso. Pero eso sí, que no sea simplemente, es su interior, no la solución a un bien material, no la solución a algo, sino que es algo que nosotros como humanos tenemos, como una función que tenemos acá, y hay que buscar eso. Yo no puedo decir que la haya encontrado todavía, pero que estoy en búsqueda de eso, y como le digo, trato de hacer las cosas lo mejor posible, y no soy perfecto para nada, y hay muchos errores, pero es como eso, diría yo. No sé. Totalmente, gracias. Siento que has aportado muchísima sabiduría, o sea, escuchándote ahora, y creo que no tengo nada más que decir al respecto, porque cada respuesta que has dado siento que trae las perlas necesarias y justas para todo aquel que lo necesita en este momento, y por lo menos yo escuchándote creo que he aprendido muchas cosas, no solo hoy, sino todo ese tiempo que hemos estado compartiendo. Así que pues yo quería dejarles aquí como un pequeño espacio de la joyita que me encontré del regalo que me ha dado también la vida de poder conocerlo a él. Luego de pronto les puedo comentar un poquito acerca de nuestra historia, pero para mí ha sido todo un regalo poderlo conocer y poderlo de pronto traer también a este espacio, y que él también me haya brindado su tiempo. Entonces, pues nada, Carlos, muchas gracias de corazón. Creo que ha sido un buen momento. Has aportado muchísimo, gracias por abrirte también como a contar un poco más de tu historia, ser un poco más sincero. No quiero alargarlo más, ni tampoco pues como darle más tiempo del que necesita, pero pues creo que hablo por todos. Está súper bueno todo lo que dijiste, así que... Listo, hermano, muchas gracias de nuevo por este espacio, y a todos los oyentes por escuchar y no aburrirse. Ay, no. Y en fin, seguir para adelante, buscando la luz, digámoslo así. Por la esperanza, seguir por la esperanza. Tienes ahí nada, muchas gracias a todos por escuchar, y espero que nos escuchemos o nos veamos, porque nosotros estamos grabando esto. Esperamos de corazón que se pueda subir el video, si no, va a estar únicamente en audio. Pero bueno, esperamos seguir de pronto ya para la siguiente, si no se puede en video. Pueden seguirnos también pues ya sean las plataformas que tenemos, Spotify o YouTube. En Spotify hay como unas estrellitas, entonces pueden calificar si les gusta el contenido, cualquier información que tengan al respecto, como comentario, recomendación de temas.
bien recibido. Así que eso nos ayuda un montón. Muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto y continuaremos porque esto va a crecer. Así que nada, muchas gracias y que estén muy bien. Si este espacio te gustó y en realidad disfrutaste de la conversación, puedes ayudarnos a expandir este proyecto y que llegue a muchas más personas. Es tan fácil como compartirlo a quien creas le puede aportar algo, suscribiéndote a nuestra familia a través de YouTube, Instagram o calificando este podcast en Spotify. No sabes la ayuda tan inmensa que nos brindas al apoyar este proyecto.